Bienvenidos, soy Rui Arroyo, estáis escuchando Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones con los mejores expertos y adictos en recuperación. Bienvenidos a Charlas Adictivas, es el episodio 48. Tenemos a Antonio Linares, terapeuta transpersonal especializado en adicciones, además de músico. Es una experiencia que a mí me hace mucha ilusión compartir. Ha estado en todos lados. Ahora nos lo cuenta él con más detalle. Lo primero, dar las gracias a la Fundación Agua Viva y al Centro de Tratamiento de Adicciones Montenegral en Cádiz, que es un sitio fantástico para dejar de consumir, gente que lleva más de 30 años con esto. WeZone, CrossFit o Cross Training, que es el grupo en toda Europa con mayor número de socios. Acaban de abrir uno en Salamanca y otro en Almagro. Bueno, se llama Almagro, creo que está en la calle Zurbano. Bueno, creo que llevan 12 o 14 ya. Un sitio increíble porque te permite aprender lo que es esa modalidad de deporte desde cero y te mezclas con gente que lleva más tiempo. Clases que se sientan muy bien física y mentalmente, ¿no? Y unos super monitores y los espacios muy, muy bien pensados, ¿no? Punk Design, que es los teléfonos analógicos que nos sirven para desconectar un poco de los smartphones, una empresa suiza, y ya está. Bueno, Antonio, bienvenido. Eres gallego, naciste en Madrid, pero te fuiste a Madrillego. madrillego. Y bueno, gran tierra, ¿no? De mis ancestros, un buen Mm. sitio. ¿Y quieres empezar a contarnos por el principio, por el final? ¿Cómo empiezas a consumir? ¿Cómo empiezo a consumir? ¿Sustancias, conductas o...? Bueno, conductas es más complejo, ¿no? Eh, hombre, sustancias comienzo a consumir con 15, 16 a través del alcohol primero, sobre todo. Pero lo que son conductas, lo puedo decir así por encima, pornografía, por ejemplo, ya con 13, 14 tenía un comportamiento no compulsivo de todos los días, pero sí lo usaba para escapar Mm. bastante, ¿no? Videojuegos, conductas como puede ser la ira o el conflicto para escapar, el aislamiento, meterme en la habitación o el victimismo, llamar la atención. O sea, había un montón de comportamientos míos que ya indicaban que yo, ahora que lo puedo ver, que yo ya tenía, ¿no? Mm. Pero con sustancias empezaría con alcohol, sí. El alcohol, ¿no? Como siempre es... Ya hemos estado hablando un poquito antes del alcohol y bueno, que es terrible, ¿no? O sea, bueno, puede hacer tanto daño que es casi incomprensible que se dispense como se vende, ¿no? En nuestra sociedad. Y entonces empiezas a consumir, empiezas a ver que tienes esa funcionalidad, ¿no? Que buscamos bueno, lo interpretas ahora, pero sí, que en ese momento es como automático, empiezas a sentir que cumple una función Sí. y cuando empieza a haber problemas. Desde el minuto uno, yo tomaba, ¿se puede nombrar la sustancia? Sí, sí. Por cierto, muchas gracias por estar aquí, que no te lo dije, que Gracias a ti, he hombre. tenido una conexión muy bonita el otro día cuando te conocí. Me parece una persona muy humilde y se agradece encontrar colaboradores así, de verdad, te lo digo. Y también a Edu, gracias. Eh, el alcohol yo lo usé ya desde el minuto uno como una manera de reconocimiento social, como una manera de llamar la atención, como una manera de salir de mi timidez y alimentar un personaje o algo así, ¿no? Entonces, como no me sentía reconocido, no tenía pertenencia, ahora lo puedo ver, antes no me daba cuenta de esto, claro. El alcohol fue como una forma de pertenencia desde un lugar que, bueno, todos sabemos que ese lugar no es el... Es una ilusión, realmente, ¿no? Mm. Pero lo utilicé sobre todo para eso, para ser reconocido, para que la gente me validase. En un pueblo pequeñito de Galicia, pues beber mucho o drogarse mucho o hacer cosas muy, muy extremas era como bien visto por los chicos en la calle, ¿no? Entonces, la calle y las sustancias eran como mi forma de sobrevivir o de pertenencia, algo así. Sí, bueno, la pertenencia al grupo es algo vital, ¿no? Es algo que hablamos nosotros mucho, ¿no? En terapia, porque es un instinto primario. Hasta hace poco, si no te aceptaba el grupo, te morías de hambre y de frío en 3 días. Entonces está muy instalado en nuestros instintos primarios, ¿no? Y sí, es difícil crecer, no es fácil, nadie te explica muy bien cómo gestionar las emociones
Y si encima pues el alcohol parece que es gratis en este país, ¿no? Y que es algo que está bien visto, ahora empieza a haber un poquito más de información en o sea, para gente tan joven. Entonces tú empiezas a consumir alcohol, aparecen otras sustancias, la Sí, cocaína. el hachís, estuve desde los 16 hasta los 18 años más o menos consumiendo hachís y eso al principio me dio como una sensación como de salir de la mente y de conectar con otra dimensión, así como más, no sé, como estar en otro lugar, ¿no? O sea, yo lo que buscaba era escapar, evidentemente, con todo lo que hacía. Al principio sí que hay una sensación como de que te sienta bien. Supongo que es porque realmente mi intención es no mirar la realidad o escapar de la realidad. Entonces todo lo que me lleva a escapar de la realidad me sienta bien, ¿no? Mm. Pero ¿qué pasa? Que al principio, claro, no veo las consecuencias negativas, ¿no? Entonces yo estuve con hachís hasta los 18 y a los 18 ahí sí que ya empecé con cocaína, con speed, con LSD, con éxtasis y ahí ya sí que mi personalidad empezó a cambiar muchísimo. Me convertí en una persona más egocéntrica, más con rasgos narcisistas, manipulador, celoso. Mis amigos en mi entorno ya no nos comportábamos como amigos, ya estábamos pendientes en conseguir la dosis, ¿no? En traicionarnos, Sí, incluso las prioridades se alteran. manipularnos. Entonces, había una parte de mí, y esto lo suelo comentar, que yo me daba cuenta ya, sobre todo cuando empecé con las drogas duras, yo me daba cuenta de que eso no era mi camino, o sea, de que me estaba traicionando a mí y me estaba convirtiendo en algo que realmente no resonaba con lo que yo era. Pero eso es lo que para mí es la adicción, ¿no? Aún así lo seguía haciendo. Es que Aún así me arrollaba, me hacía tener comportamientos obsesivos y compulsivos en cuanto a escaparme. mm. ¿Y hasta cuánto dura eso? Cuando empiezas a ver que, o sea, hasta dónde llega. Uf. En mi caso, yo seguí subiendo de nivel, entiendo. A ver, para mí la adicción, como te decía al principio, es como una posesión, una distorsión de la realidad, una ilusión, bueno, luego lo podemos analizar. Desde mi punto de vista viene desde la sistémica, toda la sombra familiar, el inconsciente familiar. Es como un caballo salvaje que tengo que cabalgar y eso me llevó a consumir hasta los 36 años. Luego yo también estuve traficando drogas para poder financiarme el consumo. Tuve problemas legales con todo esto. Todo esto forma parte del consumo, Mm. porque la recompensa inmediata del dinero, el poder del dinero, el poder del sexo, para mí todo esto formaba parte de mi enfermedad. Mm. Todo eso fue como una progresión que iba creciendo de un personaje que lo que estaba haciendo era distorsionarme la realidad totalmente, ¿no? Llegué a tener problemas serios también con el tema de la dependencia emocional, con el tipo de personas con las que me acercaba. En algunos casos yo me ponía por debajo, en algunos casos yo me ponía por encima de la persona. Cuanta más cocaína consumía, cuanto más utilizaba el sexo como una forma de poder, más me ponía por encima de la gente, ¿no? Entonces, eso fue como un consumo así un poco más profundo, con 27 años o así. Mm. Y luego cuando me cambié, porque yo vivía en la costa de Lugo, en un pueblo chiquitito, la gente era muy bruta allí. Mm. Había que defenderse y sobrevivir. Eran, ¿sabes? Bueno, tú conoces Galicia. Y luego me fui a Pontevedra, que era más ciudad. Pero claro, en Pontevedra estaba el Bao, que es un poblado que estaba muy cerca. Entonces, Un poblado de chabolas donde se vende droga. sí, bueno, yo hubo una época de mi vida que tuve problemas judiciales, como te dije, prefiero no profundizar mucho más por ahí. Y ahí probé la heroína, que yo prometí no probarla porque mi hermana se murió por SIDA. O sea, Lo siento mucho. yo, bueno, gracias, ya está más o menos aceptado. Murió cuando yo tenía 14 años y ella tenía 27. Y mi madre se quedó, imagínate cómo se quedó mi madre. Pero bueno, el tema es que Probaste ahí la heroína, decía. sí, me volví a traicionar una vez más porque al final siempre pasas barreras, ¿no? Y en un momento muy difícil de mi vida, en el que pasé una circunstancia muy difícil y no tenía acceso a otras cosas, probé la heroína. Entonces ahí mi enfermedad empezó a hacerse más gorda, más fea y estuve alrededor de unos 5 o 6 años trampeando. Digo trampeando porque no consumía todos los días, consumía cuando tenía dinero, cuando no, luego lo combinaba con metadona. Entonces
hubo una época que consumí heroína y cuando murió mi padre con 33 años, conocí a otro tipo de personas que ya estaban en otro nivel de consumo y empecé a combinar lo que era mi droga de elección, que era la combinación de heroína con cocaína. El 8-ball, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Bueno, hay gente que le llama el speedball. Mm. Yo realmente la acabé mezclando no en plata, sino en una pipa de crack. Primero fumaba cocaína y luego para el bajón me metía heroína. Esos fueron mis últimos 3 o 4 años de consumo después de morir mi padre. Y también lo siento mucho. Y claro, es interesante creo que digas, o sea, que hablemos un poquito de cómo te prometes o juras y perjuras, ¿no? De que no vas a pasar ciertos límites y que te ves haciéndolo. O sea, no hay límites, ni del dinero que te gastas, ni del daño que te puedes hacer, ni de las, digamos, faltas que te obsesionas por no hacer o cumplir y al final pasan, ¿no? Y eso es una desesperación que luego, para salir de ese mal rollo, pues necesitas consumir más, ¿no? Mm. Es la pescadilla. Eso es lo que es la adicción para mí también, ¿no? Es como hay dos partes, ¿no? Yo me divido en dos partes. Una que estoy alimentando, que es la parte inconsciente o la parte impulsiva del sistema de carencia, ¿no? El sistema que reacciona o que compulsiona. Esa es la parte que domina mi vida, pero yo realmente tuve periodos en los que quería hacer deporte, en los que quería mantener a mi pareja, en los que quería tener un trabajo. ¿Qué pasa? Que esa parte cada vez se va como diluyendo más, se va como difuminando, es como que se va apartando, ¿no? Y cada vez está más presente la otra. Mm. Por eso digo que es como una posesión, porque hay una parte dentro de mí que lo que quiere es hacerme daño a mí, hacer daño a los demás, manipular, robar. Yo en mis últimos años de consumo no pasa nada, que ahora quiero mucho a mi madre y me llevo muy bien con ella. Le mando un saludo desde aquí. Pero yo he empujado, he gritado, he humillado a mi madre para conseguir dinero, para consumir. Mm. Y he creado conflictos en mi casa aposta como una forma de estrategia para conseguir consumo. Mm. Me he inventado conflictos con mis exparejas, culpándolas del daño que me hacían, haciéndome la víctima y dramatizando la situación, incluso dando golpes contra las paredes para poder conseguir un consumo. O sea, ahora lo puedo ver y lo puedo trabajar porque ahora estoy en otro lugar más consciente de todo esto, ¿no? Pero en esos momentos mi enfermedad quiere decir que yo tengo un bicho dentro y me identifico con el bicho. Y no tengo estrategias, no tengo gestión emocional, no tengo ayuda profesional. Entonces es como si un caballo salvaje me llevase arrastrando por el suelo sin rumbo a ningún sitio. Sin ningún tipo de control, ¿no? Sí, lo de la posesión es interesante que lo nombres porque hace nada, ¿no? Estuve viendo un vídeo sobre un rabino que estaba explicando cómo el origen de, bueno, es un poco largo, pero el origen de Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, se supone que es uno de los dos fundadores es Bill W., que parece que era paciente, ¿no? de Carl Jung. Y Carl Jung llega a la conclusión, bueno, resumiéndolo mucho, que la cura para el alcoholismo es un despertar espiritual, ¿no? Cuando ya este señor ve que no ve ahí otra forma, debe llegar a esa conclusión, es decir, es que pues por eso hablamos un poco a veces de que los milagros, en una persona que lleva tantos años consumiendo algo tan adictivo, ¿cómo puede parar de consumir? Es inconcebible, ¿no? Y a veces, de hecho, sobre todo en 12 pasos, se habla mucho de la importancia de un poder superior, ¿no? De la espiritualidad. Aunque aquí, a veces cuando hablamos de esto, rechinan, ¿no? Hay muchos comentarios de gente que yo no creo en Dios y tal. Bueno, cuando estás metido en problemas fumando crack en la calle con una pipa, es prácticamente imposible salir de ahí. Y tú, mira qué buen aspecto tienes, has hecho un cambio 180 en tu vida y ahora, yo cuando te conocí me impresionó bastante tu forma de pensar. Ahora nos vas a contar un poquito, si te apetece, todo lo que haces a nivel laboral ahora, que es interesantísimo, pero que tú hayas parado de consumir es inconcebible, es un imposible. Entonces, yo no sé si tú tienes muchas creencias espirituales o no, pero que tiene sentido que es un tema que se saque, ¿no? Esto venía a raíz de la posesión, que yo a veces también hablamos sobre el nombre del alcohol. El alcohol viene de alcaul, que o sea, la definición original es espíritu devorador de cuerpos.
bastante Estás claro. poseído cuando bebes alcohol. Bueno, es que cuando lo inventan, ven que se beben un vasito de algo y de repente el señor empieza a volverse loco. Acuchilla al vecino, se pelea con, ¿no? Intenta violar a alguien. O sea, dices tú, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues, pues tiene que ser un demonio, ¿no? Entonces al final le ponen ese nombre, ¿no? Y que sí que tiene sentido. O sea, creas o no, las manifestaciones del consumo, los síntomas de los consumos de drogas, es que es una locura. Es no tratar mal a gente que más quieres, hijos a padres, niños, hermanos, o sea, y ese es el resultado de muchas veces el consumo, ¿no? ¿Qué es vivir en la calle? ¿Cómo Es describirías una eso? putada. Pero fue necesario para mí, porque yo, o sea, mi bicho no era un bicho de andar por casa. Era un bicho, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Lo puntualizo un poquito, tampoco quiero hacerlo complejo, pero desde mi punto de vista, por lo que yo he estudiado y por mi experiencia personal, es un conjunto de secretos, vergüenzas, lealtades, cosas no reconocidas y un sistema de carencia muy elaborado, muy profundo de dependencia de mi abuelo, de mis bisabuelos. O sea, mi madre tiene comportamientos adictivos, mi hermana tenía comportamientos adictivos, mi abuelo murió de cirrosis, yo también. Cada uno lo manifiesta de una forma y entonces eh, lo que te digo, ¿no? Lo que Carl Jung, por ejemplo, que habla del tema de la espiritualidad y del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar. Entonces, yo tenía un inconsciente familiar muy gordo Mm, y acabé quedándome a solas con él en la calle, sin ningún tipo de ayuda. Eso es una putada muy grande. mm. Pero solamente viéndome en ese lugar ya de desesperación y de... Fue cuando pude, o sea, como te digo, yo desde los 18 años me daba cuenta. Mm. Lo que pasa es que tenía dinero, tenía habilidades para manipular, me creía que podía controlar eso. Era una distorsión de la realidad, siempre fue una distorsión de la realidad, nunca fue realidad. El único momento que yo viví en realidad, desde los 18 a los 36 más o menos, fue cuando dije, como no hagas algo ahora mismo, porque yo vivía en un poblado lleno de platas de papel albal y con yonkis que robaban para consumir o sea, lleno de mierda, ya te puedes imaginar. El ambiente, ¿no? Eh, como no hagas algo, como no tomes acción, como no aceptes tu realidad y no tomes acción, esto va a seguir bajando. Te mueres. Hay más infierno aún todavía, Mm. ¿no? Te mueres o te vas a un psiquiátrico o a la cárcel o todas a la vez y luego te mueres, ¿no? Entonces, vivir en la calle ha sido una experiencia, no estuve mucho tiempo, tampoco, unas semanas, lo suficiente para darme cuenta de que eso no era para mí. Yo no estaba hecho para eso. Bueno, lo que estás hecho es para salir de ahí, que eso Mm. es lo que mucha gente no puede. Y el inconsciente colectivo ese que nombras también es un concepto muy interesante. El peso que existe, ¿no? Que sin casi darnos cuenta, nosotros aparecemos aquí en la vida y tienes una serie de conductas, tampoco sé hasta qué punto afectan, ¿no? De dónde venimos y el histórico, ¿no? De familiar y todo eso, pero bueno, no se ha demostrado que sea genético y eso también es otra cosa muy, muy debatible. Hay opiniones muy marcadas, pero si supieran qué gen es exactamente el que define la adicción, pues nada como meterle mano a eso, ¿no? Con CRISP y ahí ya no queda ni un solo adicto, pero es una cosa más compleja. Mm. Ahí está la epigenética, hay muchos factores, pero cuando yo veo lo que me estás contando, yo lo que veo es que tú cortas una herencia, ¿no? Si toda tu familia se ha visto afectada por la adicción, tú has llegado al extremo, a punto de acabar ahí y le has dado la vuelta. Yo he decidido hacerlo diferente. Ese es el cambio sistémico. ¿Y cómo decides y dices, ya está, yo aquí no puedo Me seguir? voy de Galicia primero. Escapo del sistema familiar. No quiere decir que ellos sean malos, quiere decir que ellos no tienen recursos y no han elegido salir del sistema de carencia o O de, no, o de o no han podido, dependencia. no han O podido. no han podido o lo han elegido así.
Y también hay que aceptarlo. Tú te distancias de tu familia, de tu Yo me distancio de todo. zona de origen, todo. Y te De vienes, todo. ¿dónde vas? ¿A Madrid? Sí, primero lo intenté allí en 2 centros, en Galicia. En Proyecto Hombre y luego en otro público de la Xunta de Galicia. Y me mantuve limpio unos meses, lo típico, pero luego salía y volvía a consumir porque solamente con psicólogos y plantando patatas yo no conseguía una recuperación real. Tampoco me decían que era una enfermedad allí. Mm. Entonces, cuando llegué a Madrid, estuve en un centro en que había una combinación entre psicólogos, psiquiatras y terapeutas alcohólicos, y ahí comprendí que era una enfermedad. Ahí comprendí que había un montón de personas como yo, que no era el único, que no era el Que somos especial muchos. y el raro y que es lo que me dice mi mente. Mm. La adicción se manifiesta solo en el pensamiento y en la mente. Y eso hace que se distorsionen las emociones o los pensamientos o la desconexión con... Ya hablaremos luego de la otra parte, ¿no? Entonces, ahí en ese centro me hice como una especie de máster de psicología y ahí fue donde empecé a formarme como terapeuta porque me gustaba, os lo hice por mí. El primer curso que hice lo hice para mí. Lo que pasa es que luego me encantó tanto, sobre todo en la escuela donde estudié, en la transpersonal, que quise más. Quise más y estudié varios años. Bueno, ahora te cuento si quieres. Sí, ¿te parece que es? Explícales qué es la terapia transpersonal. Vale, resumo mucho, ¿vale? Terapia transpersonal combina la psicología moderna, occidental, todo lo conductual, todos los comportamientos mentales, máscaras, heridas, lo que sea. Combina eso con la parte que se da cuenta. O sea, solamente dándome cuenta puedo conseguir no reaccionar ante el impulso o la conducta. Ujú. Entonces, combina lo conductual con la sabiduría ancestral. Cuando me refiero a sabiduría ancestral, no me refiero a brujería, ¿vale? Me refiero a meditación vipassana, me refiero a mindfulness, me refiero a tener unas herramientas que lo que hacen es conectarme con mi cuerpo, conectarme con mis emociones, conectarme con el momento presente, y eso refuerza un sistema de consciencia o de abundancia, que esto está explicado por la física cuántica. El entrelazamiento cuántico explica que somos multidimensiones y hay una consciencia y hay una conciencia. Esto lo explica la ciencia. Y luego está el doctor, que nunca me acuerdo el nombre, Segarran, ¿puede ser? Un doctor, no sé si es psiquiatra o médico, que ha escrito libros y que habla de la supraconsciencia, Este señor mayor que habla de las de las experiencias experiencias cercanas a la muerte. Segarra. Luego, bueno, hay más, hay más doctores y más psicólogos que cada vez están utilizando más este lenguaje como una manera más completa, como más equilibrada de comprender como lo hacían los antiguos, ¿no? Tanto el Tao como la filosofía india, como los toltecas, como los mayas, como todas las filosofías antiguas que eran muy sabios y tenían unos conocimientos muy profundos del ser humano, todos llegaban a la misma conclusión. Somos un cuerpo, células, reacciones químicas, neuronas, somos un cuerpo, somos una mente, ¿no? Los pensamientos, el software, la supervivencia, pues todo el tema Día a día. del día a día, de relacionarnos en la Tierra, ¿no? De sobrevivir. Y luego somos una parte espiritual. Cuando hablamos de espiritual, la gente puede hacer asociaciones religiosas. Yo, por ejemplo, respeto mucho todas las religiones, pero no creo en ninguna religión, personalmente. Pero sí creo en que hay algo no visible, lo puedes asociar a la intuición, lo puedes asociar a la creatividad. ¿Cómo yo puedo manifestar una obra de arte? ¿Cómo yo puedo manifestar esta conversación que no me he preparado? Porque no está hablando mi mente, está hablando algo a través de mi mente. Eso es lo que llamaríamos la conciencia, por ejemplo, sería un poco la información que se descarga cuando yo hago una parada. Esto se llama mindfulness. O sea, yo puedo tener un ataque de ira o un ataque de lujuria, pero si me paro y doy unos segundos, de repente ese comportamiento empieza a reducirse. Si yo le doy fuerza, se dispara el sistema de supervivencia y eso hace que la dopamina
se convierta tóxica, o las endorfinas o la oxitocina, y empieza a generar un estado de intoxicación, de carga y de malestar y de consumo al final, Ahí es ¿no? donde iba. Es que también te puede generar ganas de consumir y el hecho de tener esa capacidad de parar, Mm. observar esa emoción y decir, oye, yo puedo controlar la conducta, ¿no? Porque yo cuando estás explicando esto, yo pienso, ¿y esto para un adicto cómo le puede servir, ¿no? Porque es que yo creo que sí sirve así. O sea, lo puedes identificar. Las emociones o los estímulos no los puedes controlar o modificar con tanta facilidad, pero sí tu conducta. Y los adictos en activo van en automático, digamos, ¿no? Hasta estas técnicas me parecen muy interesantes. Yo no sabía mucho sobre las terapias transpersonales, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a decir el nombre ya te dice muchas cosas, pero ¿cómo puede haber algo que transcienda a la persona? O sea, ahí... Es que si no trasciende a la persona, no habría recuperación. No, no, estoy de acuerdo. Pero claro, tú eso explícaselo a uno que está en el poblado donde estabas tú. Oye, que aquí tienes que pensar un poco más allá. No, evidentemente cuando inicias el proceso y estás con la química cerebral toda distorsionada, ahí es mejor tener una terapia conductual o incluso de psiquiatra. Yo la tuve y me ayudó mucho, ¿no? Claro, hasta que Pero te sí que es verdad que a los libres. pocos meses de estar en el último centro que estuve, yo iba a unas sesiones de yoga y a unas sesiones de meditación, y el chico de yoga a mí me ayudó mucho a empezar a comprender, pues eso, o sea, al final lo que hacemos en transpersonal es poco, porque el sistema de conciencia no es como el sistema de carencia. El sistema de carencia es impulso inmediato, me siento mal, venga, voy a escapar y eso es Gratificación instantánea. una rueda de hámster que no tiene salida, Que ¿no? acaba contigo. Y claro, y eso te hace que tengas trastornos de depresión, de ansiedad, cortisol y un montón, e incluso enfermedades peores, como no tengas herramientas para salir de ahí. Mm. Pero ¿qué pasa? El otro sistema es como más lento, pero está bien comprender que existe y que está dentro de mí. Si te das cuenta, ya he cambiado mi tono a la hora de hablar, porque estoy en ese sistema ahora mismo, ¿no? Entonces, si yo conecto con el sol o conecto con la naturaleza, o cuando camino estoy caminando y siento mis pisadas en el suelo, Mm. eso ya es un sistema de conciencia. Es tan fácil como eso. Bueno, de fijarte en tu cuerpo, ¿no? Es estar haciendo lo que haces. Yo puedo estar duchándome pensando en la compra que voy a hacer dentro de 2 horas, En verano. o puedo estar duchándome sintiendo como cada gota cae en mi piel. Eso despliega una forma de disfrutar y empieza a equilibrar, te empieza a equilibrar. Hay estudios de neurociencia de esto, ¿no? Te empieza a equilibrar emocionalmente, se reduce el cortisol, empiezas a tener más capacidad de disfrute, empiezas a tener más empatía, más compasión, y se empieza a desplegar dentro de ti un sistema nuevo. Esto para mí es la recuperación, ¿no? No solamente me rindo al consumo de drogas. Bueno, al principio sí. Al Luego, principio, al principio digo. Al principio sí, evidentemente, si no me muero. Pero luego, durante toda mi vida, desprogramo o voy apagando poco a poco mi sistema de carencia o mi ego disfuncional, que no se apaga del todo, es necesario en parte, ¿no? Para poder eh, reconfigurarme o instalarme en un nuevo sistema que no busca referencia externa. claro, pero eso se dice rápido. Pero un sistema operativo es una cosa y nosotros somos complejos. Entonces, vivimos en un mundo en el que te bombardean con anuncios para consumir, tanto ropa, conductas, sexo, o sea, todo, ¿no? Sí, está hecho así el sistema. Claro, entonces está muy bien. Yo creo que por lo menos pararse a pensar en estas cosas, ¿no? A mí me choca o me llama la atención cuando dices, no, es que esto lleva 4 o 5 mil años, ¿no? Porque ahora el conocimiento se comparte de una forma más global. Si aparece algo en, yo qué sé, en San Diego, 2 días después ya están hablándolo en Nueva Delhi y pueden contrastarlo, ¿no? Y tal. Pero hace 4.000, 5.000 años, cuando empiezan la gente a entender, o sea, donde voy con esto es que funciona. Porque si no, no trasciende 5.000 años una técnica. Lo que no sé es cómo llegaron ahí. A lo mejor porque sufrieron mucho, no lo sé. A lo mejor yo creo que cuando estás, digamos, con el agua al cuello, sabes si un leño flota o no flota. O sea, no te estás agarrando a cosas que no te están ayudando. Entonces, digamos, estás como a vida o muerte. Y si la meditación no funcionara, no lo harían.
muchos adictos utilizan estas técnicas o estas formas de conocerse y de interpretar y de mejorar y de percibir el mundo y de tomar decisiones porque tienen un efecto positivo. Lo que pasa es que no es que estás luchando, o por lo menos es un sistema nuevo, que la contraprestación, o bueno, lo contrario, la competencia, digamos, es gratificación instantánea. Cojo el móvil, ¡pum! Gratificación instantánea. Camellos, drogas, sexo, lo que sea. Por eso Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo. ¿Qué es? Precisamente por esto. ¿De cómo describías tú el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es lo que estás comentando, un sistema en base a una recompensa inmediata y en base a un individualismo. Primero yo y luego el resto. Ahí se despliega la desigualdad, la competitividad y la separación. Esto se puede llevar a la familia o se puede llevar al individuo. Carl Jung era un científico. Esto es ciencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nuevo sistema que nos propone? Estamos hablando ya de términos un poco más profundos, ¿no? ¿Cuál es tal como lo veo yo, ojo, ¿cuál es el nuevo sistema que nos proponen? Que a mí me da, o sea, el sistema de abundancia, como yo lo llamo, el sistema de consciencia, es un sistema de presencia. O sea, la presencia sería sinónimo de realidad. O sea, ¿la realidad qué es? La igualdad. Yo no soy ni más ni menos que tú, soy uno igual que tú. Hombre, es que si te vas a lo pequeñito, las partículas que forman el átomo tuyas y del libro son las mismas. Entonces, desde la realidad y desde la igualdad, no hay distorsión de la realidad. No hay distorsión de la mente. Entonces, podemos llegar a ese punto, ¿no? El nuevo sistema que se propone como forma de rendición es un sistema en el que haya colaboración y unidad. Y esto se puede palpar, es tangible, ¿no? Otro concepto que a mí me ayudó al principio, que me lo decía mi terapeuta, luego hablamos de ella si quieres. Dilo ahora, pues, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? María Campos. María Campos. Mi terapeuta, yo cuando la conocí, pues venía, que a mí me ayudó mucho, toda la psicología y todo lo conductual, y estuve mucho tiempo tomando pastillas y si no llega a ser por eso, yo tenía síntomas de abstinencia que me cagaba por encima. O sea, yo necesité la ayuda profesional de este ámbito, ¿no? Lo que pasa es que luego, por mi forma de ser o por mis inquietudes, pues busqué en otros lugares, ¿no? Yo cuando conocí a mi terapeuta, que fue mi tutora en la escuela, en el primer curso que hice de adicciones, para mí fue un shock porque era una persona que me miraba con mucha ternura, que dejaba muchos silencios y que no me quería cambiar y que de alguna manera desplegaba una presencia porque ella ya se había trabajado internamente, ya había dado espacio a sus sombras, ya había aceptado sus traumas, se había convertido en una adulta. La adulta sería sinónimo de consciencia, ¿vale? Soy un adulto, me hago responsable de mis cosas internas. Tengo una presencia que da espacio a todo lo que tengo dentro. No busco la solución fuera, no culpo a la gente afuera, sino que me hago responsable. Eso sería consciencia, eso sería realidad, desde el punto de vista transpersonal. Entonces, cuando una persona está en esa presencia, a nivel inconsciente, que es lo que llaman neuronas espejo, esto también es científico, yo, en vez de estar en modo lucha y en modo supervivencia, en modo a ver qué me va a decir esta profesional y me va a dar una chapa y me va a decir lo que tengo que hacer, como todos los hasta ahora, ella hizo todo lo contrario, no me dijo lo que tenía que hacer, simplemente me escuchaba con amor y me hacía preguntas para que yo encontrase las respuestas. Entonces, me sentí que ahí podía tener un vínculo de confianza y de amor. Nunca lo había tenido hasta ese momento. Es que al final es eso, la carencia de vínculos. Hay un tío que escribe libros, ha hecho presentaciones en, ¿cómo se llama esto? En TED Talks y ha sido uno de los TED Talks más vistos y él habla de la desconexión, más que de la adicción. Según este hombre, que a mí me pareció interesante, según este tío, que ya me acordaré cómo se llama, es un tío joven además, decía que porque sus padres eran adictos y sufrió mucho la adicción en casa. Y al final su conclusión es que lo contrario a la adicción es la conexión. La gente se ve desvinculada, no encajas en los sitios, ¿no? Y ya sé que no todo el mundo que tiene una adicción identifica eso fácilmente,
Pero si tú te ves arropado y entendido y sobre todo que te ayuden a gestionar dificultades de conocimiento principalmente, ¿no? Pues probablemente no desarrolles ninguna adicción. Entonces, yo creo que por ahí es una buena explicación, vamos, digamos. La gente, hubo un programa en Portugal que tuvo un problema bastante ya severo de la heroína, que hoy lleva el 1% de la población de portuguesas estaba enganchada a la heroína. Entonces juntaron a 100, 200 tíos en un retiro para ver qué conclusiones sacaban, para hacer programas y mejorar la situación. O sea, como un encuentro de sabios, ¿no? Y llegaron a la conclusión de descriminalizar el consumo de drogas y hacer programas, incentivos fiscales para empresas que contrataran a adictos en recuperación. Y sobre todo, aparte de la descriminalización, que es otro debate grande, que yo también estoy totalmente de acuerdo, es esos incentivos. Si tú tienes un taller y te dan, yo qué sé, no tienes que pagar IRPF, si contratas a un tío que está adicto en recuperación, incentivan a que les contraten, ¿no? Y eso era una de las garantías de éxito de un recuperado. Porque se sentían que eran válidos, se sentían que podían ir a un trabajo y les iban a, bueno, incluir en la sociedad. Porque si tú te desintoxicas y te ves diciendo, oye, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? Nadie me quiere, no encajo, no tengo carrera, pues vuelves a consumir, ¿no? Pero si puedes encontrar un trabajo y te valoran, que al final es conexión, ¿no? Totalmente. Para mí, el amor, pero el amor no romántico, ¿eh? El amor como forma de, eres un ser humano, te doy espacio, te comprendo, te escucho, te valido, eres importante. Para mí, sin esos ingredientes yo no conseguí, personalmente yo, a mí, otras personas a lo mejor sí, pero yo hablo de mí, que es mi forma de recuperarme, la que me ha funcionado y para mí es un ingrediente imprescindible. El amor, ¿no? El no juicio, la escucha consciente, el dar espacio a todo lo que haya sin querer cambiarlo, porque nadie arregla a nadie aquí. Entonces, al final se despliega una presencia, un espacio. Todo esto son los niveles, en términos lo más sencillo que puedo decirlos, donde todo vale. O sea, has robado, no pasa nada. ¿Tienes miedo? Está bien. Dilo. Porque solamente a través del amor se diluye la ilusión o la negación que la enfermedad quiere utilizar. Eso es, si tú utilizas, ¿no? Porque si es volviendo un poco a las posesiones, Esto si, lo dice Carl Jung también. claro, pero Solo reconociendo la sombra, ahí, el inconsciente se hace consciente, ¿no? claro. O sea, es que si no, Mm. si no hay esos elementos negativos, pues no habría problema, obviamente, pero ¿de dónde, cómo te recuperas? Observando esos elementos, ¿no? No escondiéndolos. Oye, si has robado, pues no pasa nada, habrá un motivo por el que has tenido que robar, ¿no? Pero sobre todo que no sea eso la fuente para que se te destroce la vida consumiendo. Y cuéntanos un poquito, si quieres, qué haces, o sea, en tus talleres. ¿En qué consiste un taller para no iniciados, ¿no? O gente que no ha ido nunca a un taller transpersonal. ¿En qué consiste? ¿Meditaciones? ¿Hacéis mindfulness? Porque Vale. sí, el mindfulness es un concepto más Sí, amplio, ¿no? mindfulness es como más conocido, ¿no? Mindfulness al final abarca pues todo, ¿no? La meditación, la atención plena. Hay muchos estudios de mindfulness, ¿no? En un taller mío, bueno, yo de momento desarrollo 4 talleres, que uno es el del niño interior, otro hablamos de la dependencia emocional, que no se titula así, y en otro hablamos de las adicciones. Y en otro hacemos, mi pareja y yo, un viaje con danza consciente, con yoga, con baño de sonido y con integración en grupo, para dar espacio a los compartires y a las comprensiones. Defínenos, perdona, Sí. el de las adicciones. El de las adicciones, por ejemplo, vale. Es un poco más complejo que los otros, pero Suelen ser más complejos los adictos, sí. a ver, voy a hacerlo sencillo, ¿vale? Siempre comienzo mis sesiones individuales y los talleres con una meditación muy cortita, guiada. Más Vale. que nada para salir un poquito de la expectativa, el no sé qué, un poco el bucle de pensamiento, si lo hay, Sí, lo que lo hay, ¿no? Cuando llegas nuevo. y estar un poco más en el cuerpo, que sería un poco la presencia, ¿no? Esto, respiro,
Me conecto con el cuerpo, con la respiración, voy observando el pensamiento y poquito a poco, con esa parada, pues parece que esto Cambia, ¿no? se calma un poquito, Ujú. ¿no? Entonces, yo siempre comienzo con la meditación. Luego, por ejemplo, en el de adicciones hago una primera estructura de 30 a 40 minutos donde explico un poco lo que estaba explicando aquí, ¿no? El sistema de carencia y saco la foto con el iceberg. En la punta de arriba de todo estaría todo lo conductual, ira, compulsión, obsesión, consumo, ira o culpa. Arriba de todo está el sufrimiento, porque todo eso me genera sufrimiento. Claro. El origen sería el miedo, lo que se ve sería la parte conductual y el egocentrismo, lo que no se ve serían creencias limitantes, gestión emocional, baja estima, heridas de la infancia y por debajo de todo el miedo, ¿no? Eso sería como yo he vivido ahí durante muchos años pensando que eso era mi vida. Que eras tú. Esto lo explico un poco así. Y explico también desde la neurociencia que el sistema de carencia genera ansiedad, depresión, distorsiona todo el sistema dopamínico, todas estas partes, que a la gente le encanta escuchar estas cosas también. Bueno, es que sabiendo técnicamente lo que pasa, Claro, minimiza. es importante, sí. Y luego vamos a la parte más de conciencia, ¿no? Y ahí también desarrollo una técnica llevo 2 años formándome con mi terapéutica que se llama coach cuántico, que básicamente lo que habla es pues que hay una parte de realidad y de identidad. O sea, en base a ¿la realidad qué es? Que los demás, que yo puedo cambiar a los demás o puedo cambiar el sistema a mi madre o a mis parejas, eso no es la realidad, ¿verdad? La realidad es qué puedo hacer yo con todo eso. Entonces, en base a la realidad, a las acciones que yo puedo tomar y a las soluciones que yo puedo hacer de manera coherente, se genera una identidad sana. Y empiezo a generar unas conductas saludables, ¿no? En base a eso se genera una conciencia. Bueno, yo despliego ahí un poco este abanico en forma de estructura para que la gente lo pueda comprender y ahí hablo de las herramientas, el mindfulness, la meditación, la atención plena y que meditar puede ser, como decíamos antes, pues estoy cocinando y estoy disfrutando de cortar el pimiento, estoy oliendo, o sea, Es una concentración. siempre que yo pille a mi mente que se va al futuro, al pasado y vuelva al presente, eso es meditar. Ujú. Entonces, una frase que me dijo mi terapeuta al principio de todo es, Antonio, la meditación es lo contrario de la adicción. Porque la adicción es escapar, huir, salir corriendo, maltratarse, tal. Y la meditación es todo lo contrario. Es me habito, no escapo, Mm. estoy conmigo. Ujú. Me encanta, está muy bien explicado. Entonces, una vez que se explica esto así un poco estructural, pasamos a la parte práctica que es la más guay, ¿no? En el adicciones yo hago un ejercicio de anclajes. Que se ponen en el suelo, ¿no? Sí, se ponen unos papelitos. Primero lo explico, mira, que esto, no, dejaros llevar, confiar en la práctica, no tengáis expectativas, bueno, lo que sea, ¿no? Os explico un poco para entrar en situación. Y yo los voy guiando con un cuenco, voy tocando un cuenco para darle rollito. Y entonces, en un papel ponen al yo adulto, que es la parte de conciencia que he explicado. En otro papel pone la adicción, que es la parte del sistema de carencia que he explicado. Y en la otra parte ponen al niño, Que en ellos que es la parte que no se ve del iceberg, ¿no? La sombra hay una parte que se ve y otra que no se ve. La que se ve son las máscaras, la que no se ve podía ser la vergüenza, bueno, todas las cosas ocultas, ¿no? Bueno, el niño herido en este caso. Ujú. Bueno, luego está el niño alegre también. Entonces, esos 3 papelitos yo los invito, los dirijo al principio y los colocan con una flecha importante, porque es una constelación. Constelaciones familiares, ¿no? Bueno, es una herramienta sistémica que es como una constelación de partes internas muy sencilla. Sí, bueno, es simplificar, pero vienen para entender dónde estás, ¿no? De dónde vienes y qué te ha podido afectar, ¿no? Entonces, está con flechitas. Entonces, ponerlo como lo sintáis, desde el corazón, ¿no? Desde la intuición y tal. Entonces, pues uno puede poner el niño allí a 3 metros, la adicción aquí mirando para el niño y el adulto mirando para Cuenca, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les invito, vale, primero nos vamos a poner con los pies encima de la figura que representa al niño. Cerramos los ojos, escuchamos al cuerpo, qué emociones surgen.
dejamos espacio por si hay juicios, por si hay ganas de cambiarlo. ¿Qué está surgiendo ahora mismo en tu cuerpo? Y les doy espacio para que lo sientan. Esto lleva un tiempo, lo estoy resumiendo mucho, ¿vale? Sí, sí, no, Entonces, para que se hagan una idea de qué pasa en un taller de este sí, tipo. les pido que abran los ojos, entonces miran dónde está el adulto, dónde está la adicción. Entonces, claro, explicado así a lo mejor, pero allí es una pasada. O sea, ¿Y cuáles son los resultados de estos talleres? O sea, cuando llega la gente, que me imagino que vendrá con dudas, pues si es un taller relacionado con adicciones, pues van como van, ¿no? Pero tú cuando les ves, cuando se van, ¿qué se llevan de ahí? ¿qué se llevan? Se llevan que conectan con el cuerpo, con la emoción y con una parte de ellos que está dentro de ellos que no tiene nada que ver con la mente. O sea, que empiezan a ser más conscientes, ¿no? Ellos De mismos, alguna esa manera, identidad. porque luego hay una escritura con comprensiones de lo que han sentido, de lo que han comprendido, comprenden que hay varias partes dentro de ellos, que no solamente son la mente, que hay más partes Mm. dentro de ellos, ¿no? Y las sienten, las experimentan y ven hacia dónde están. Y luego hay una recolocación más buena donde sí hay un sentido y donde el adulto sí toma fuerza. Es que tiene más historia la práctica. Luego escriben las comprensiones. Les pongo música y comprenden. Una cosa es entender y otra es comprender. Mm. Sintiendo, 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 sintiendo desde la emoción. Y una vez que comprenden y que ya han salido un poquito de aquí, un poquito, Mm. o bastante, algunos bastante, entonces compartimos en grupo. Y ahí te puedes imaginar lo que puede salir. Salen guiones de Hollywood, ¿no? Yo ahí es cuando lo que te explicaba el otro día, se me pone aquí esa lavadora de buen rollo que tú lo habrás vivido un montón de veces, entiendo, ¿no? Sí, que es como una Es emoción como corporal, ¿no? todo está cogiendo sentido. Bueno, es que lo que es ¿No? increíble es cómo consigue gente que nunca ha hecho un ejercicio así, porque no ha necesitado o porque no lo han enseñado, cómo consigues parar la cabeza. O sea, y cuando tienes que parar porque tienes pensamientos que te están haciendo daño o que te llevan a conductas que te hacen daño, tienes que empezar a pensar cómo paro yo ahí, ¿no? Y una vez que empiezas a parar y a identificar que puedes ser más, que eres más que esos pensamientos que aparecen, empieza la fiesta ahí de verdad. O sea, ahí empiezas a decir, joder, que esto, o sea, mi cabeza genera una conciencia, ¿no? Mi mente genera un yo, pero tampoco es que sea solo eso, porque ¿de dónde viene? Y ahí hay gente que lo explica como un alma, ¿no? O como... Nosotros en Transpersonal, como también hay un montón de psicólogos allí siendo tutores, un montonazo, lo explican bastante desde la estructura, ¿eh? No, tampoco se va mucho a lo hipioso, ¿eh? Estructura fuerte. Ellos hablan de que el pensamiento es impermanente. El pensamiento viene y va como una nube, ¿no? Claro, Si me engancho a él, a lo mejor se queda más tiempo, pero si no me engancho a él, se va. Es impermanente. La emoción es impermanente. Generalmente sale después el pensamiento, ¿no? A través claro, del pensamiento sale la emoción. Si el y, pensamiento es distorsionado o dramático, la emoción también va a ser claro, distorsionada. y la conducta. Y Pues, la conducta. Pero todo eso es impermanente. Igual que todo lo tangible. Las personas vienen y van. La comida viene y va. Los coches vienen y van. Todo viene y va. Todo lo que se ve y se toca viene y va. Lo único que se mantiene permanente y eterno es una conciencia testigo que observa, ecuánime. Esa siempre está. Y ahí es donde se despliega la dimensión transpersonal. y a ti, o sea, claro, tú has llegado a esto después de sufrir una barbaridad, Sí, mucho, ¿verdad? mucho, Entonces, mucho. y te ha ayudado, o sea, eres otra persona. Yo no te conocía antes, ¿eh? Pero claro, me imagino lo que es Era un estar. bicho muy feo, muy feo. Bueno, o feo, en ese momento pues estaba sufriendo mucho. La gente que ahora hay unos canales en las redes, ¿no? Que ves gente en la calle en Estados Unidos sobre todo y dices, Dios mío, ¿no? ¿Cómo está tanta gente así, ¿no? Y son muy jóvenes la mayoría. Y claro, de ahí a aquí, bueno, yo te doy la enhorabuena. Yo creo que le has dado, como dicen, la vuelta al jamón, ¿no? Le has dado muy bien la vuelta al jamón. Ese es el sentido de la adicción para mí. Yo creo que has abierto un melón aquí muy interesante, que es pues cuestionar cosas, porque la gente ve, o sea, suele vivir basándose en lo que ve. Luego hay gente que por culturalmente o familiarmente les han educado a ser religiosos y a lo mejor eso ya tienes la idea de que hay algo más, ¿no? Pero mucha gente, bueno, no quiero hablar en voz de todo el mundo, pero
te estás todo el día pensando que si llego no tengo que quedar facturas, ¿no? Cosas más de vida tangibles. Eso siempre genera insatisfacción y sufrimiento. Esto lo decía Buda. Para mí, un maestro también, igual que Carl Jung y otros. Sí, bueno, yo creo que hay mucho conocimiento de valor y yo tampoco sé interpretar muy bien estos conceptos del todo. Lo que sí he ido aprendiendo que con las terapias de adicciones, pues oye, que no eres tus pensamientos, que eso no te define y que a lo Súper mejor importante eso. pero a lo mejor es más un resultado del entorno y de otras cosas, ¿no? Porque yo, aunque llevo 6 años limpio y haciendo terapia y formándome y todo eso, y sigo formándome, llevo mucho tiempo formándome y me encanta la formación, yo sigo teniendo pensamientos muy feos. A veces, tú me entiendes por dónde voy, ¿no? De mandar Mira, toda la mierda. de mandar toda la mierda, de que matar a gente, de juiciarla o de temas sexuales del pasado, que me Sí, acuerdo. recuerdo, sí. Pues, Pero algo que me ayudó mucho es, porque al principio todo eso me hacía sentir mal y decía, pero joder, que soy un bicho raro. No, tío, tienes pensamientos distorsionados, ya está. Yo no soy mis pensamientos. Y se van, mm, y ya está. Y vuelve otra vez la auténtica identidad. El que se levanta por la mañana, el que medita, el que prepara comida guay, el que le gusta reírse, el que empieza a hacer amigos. Esa es la realidad. sí, bueno, y eso te define, o sea, cuando lo decía alguien, ¿no? No sé quién fue, Sócrates, que tú eres tú eres lo que haces. Exacto. Porque al final puedes tener ahí un huracán de historias, pero si haces lo que tú acabas de decir, me levanto, desayuno, llego, cumplo, estoy, escucho, me Es que cuido. la salud es esa. Esto me lo transmite mucho mi terapeuta, ¿no? Que ahora está ahí metida. Eh, tener una acción consciente en base a lo que eres. Eso es la coherencia. Entonces, eso despliega un sistema que es lo que dicen los neurocientíficos en el mindfulness, ¿no? Que da toda la neuroplasticidad, conexiones neuronales, te baja los niveles de cortisol, mejora la calidad de sueño, el cerebro envejece menos, es que son un montón, ¿eh? A ver si me acuerdo de todas. Más capacidad de compasión, de empatía, mejores vínculos reales con las personas, creatividad, intuición. Esto todo lo demuestra la neurociencia. Sí, que es todo bueno. Hay estudios de todo esto, ¿eh? Entonces, al final hay que tener coherencia. ¿Y la coherencia qué es? Tengo un pensamiento consciente que es, quiero vivir, tengo un propósito, quiero apasionarme, y lo hago. Lo llevo a cabo. Y lo hago. Ya está. Pues aprovechamos para invitar a María Campos. Ah, sí. A ver si Se lo dije ayer, de hecho. Pues que se venga un día, estás más que invitada. ¿Qué les dirías tú a la gente que está ahora empezando a consumir? La gente que está empezando a consumir. Sí, los jóvenes. La gente que está empezando a consumir, le diría que se informen y que busquen caminos que resuenen con ellos. Seguramente si están consumiendo, están intentando pertenecer a una tribu o están intentando, lo más probable, ¿no? A lo mejor todos no, pero en su gran mayoría entiendo que sí, como me pasó a mí, estarán intentando agradar a alguien, estarán intentando quedar bien con alguien, estarán intentando esconderse, estarán intentando no estar solos, estarán intentando atraer a una chica que a lo mejor no les viene bien o a un chico. Todo eso, a mí personalmente, me llevó a vivir en la calle. Y bueno, yo he desarrollado la adicción, no tienes por qué desarrollar la adicción, evidentemente, pero la vida, lo que les puedo decir es que, a ver, hay personas que no son adictas y pueden consumir, pero las drogas y el alcohol, que son ilegales, y el alcohol también es muy dañina, destruyen las neuronas. O sea, lo que yo les puedo decir es que desde que yo vivo sin drogas y he comprendido que, o sea, yo antes intentaba ser creativo con las drogas y, o sea, no tiene nada que ver lo creativo que soy ahora con la música. O sea, se despliega un sistema interno a través de la terapia, de lo que sea, de la meditación, me da igual la forma, pero hay una nutrición interna que no tiene nada que ver con todo eso. O sea, eso es como conformarse con una pizza de €1, pudiendo tener los manjares más hermosos y exuberantes de la vida. Y sanos. Y sanos. Entonces, de alguna forma, todo lo que sea escapar, alimentar el sistema de carencia,
buscar sexo rápido, alimentar la lujuria, no la sexualidad, sino la lujuria, desde el egocentrismo, desde poseo a una persona porque quiero manipularla o porque no quiero estar solo. Todo lo que sea tener un comportamiento compulsivo va a desarrollar un sistema de carencia, un sistema de dependencia, y eso me va a generar sufrimiento, me va a generar insatisfacción, y eso nunca, nunca, nunca se para, porque he estado ahí un montón de años. Bueno, y si se para en sitios muy jodidos. Se para en sitios muy jodidos. Entonces, ¿cuál es la forma? La forma es llevar una vida en coherencia. Si me gusta tocar música, hago música. Si me gusta cocinar, cocino. Si me gusta amar, amo. Si me gusta hacer deporte, hago deporte. Eso es lo que me nutre. Eso es lo que me da vida. Eso es lo que me hace apasionarme con la vida. Eso un poco les diría eso. Pues está muy bien. Estoy seguro que lo apreciarían mucho. O sea, yo cada vez estoy más añadiendo un poco lo que dices, ¿no? Es muy difícil dar un mensaje. Y te he puesto ahí un poco contra las cuerdas, pero Un poco sí. sí, es que es difícil, es por dónde lo cojo, ¿no? Pero creo que, aunque no lo sepas, el consumo de ciertas sustancias, me gusta la explicación de que puede que estés buscando algo trascendental. O sea, porque, joder, desde que eres pequeño empiezas a ser consciente de la vida, ya, oye, desde, yo qué sé, que te caes en bici, a que la clase que no te gusta tienes que ir, a que ves a gente sufriendo, o lo que sea, ¿no? Ya vas como sumando. Y de repente das con una sustancia y dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Esto es otra, como hablabas al principio, como que me lleva a otro sitio, ¿no? Otra dimensión de experiencia. Es algo, por eso para algunos te agarras ahí y no lo sueltas, porque es ese aislamiento de lo rutinario y entonces, a mí la idea de que escondido de una forma de mayor o menor grado es esa búsqueda de, oye, que yo aquí veo algo, ¿no? Trascendental, algo grande, algo diferente, algo que me llena. Entonces, en vez de buscarlo en drogas, porque las drogas son una trampa, en el fondo, y te acabas secuestrando la vida y la libertad y tu salud, a lo mejor es un poco lo que tú decías, que se nutran o que busquen formas de nutrirse que sean sostenibles. Tampoco te digo, oye, pues a lo mejor es hacerte cocinero, a lo mejor es darte la vuelta al mundo en bici, pero que está claro que los resultados del consumo de sustancias son nefastos, ¿no? Y te engañan al principio, entonces que es un poco difícil de ver. eso forma parte del inconsciente colectivo. Me viene un poco eso, ¿no? Si me permites. Yo, por ejemplo, cuando era más adolescente, me resultaba, o sea, yo tenía admiración por los malos. Y yo tenía admiración por las personas que hacían locuras. Entonces, de alguna manera es como una cosa inconsciente y todo eso no es real. Pero eso te voy a explicar muy bien por qué, que a mí me parece muy interesante. Pusieron unas palomas, creo que eran, ¿no? Dándole, o sea, el experimento son, creo que palomas. Entonces, le daban con el pico a una manivela y salían pues una pipa, ¿no? Entonces la paloma volvía y le daba la pipa, ¿no? Entonces hasta que se saturaba. Y luego lo que hicieron fue hacerlo con distintos ritmos. O sea, le tenían que dar 6 veces para que saliera la pipa. Pasaba al final lo mismo, se llegaba a saturar. Entonces vieron que la forma en la que el cerebro se queda más tiempo pillada es cuando la recompensa es aleatorio. Y esto es la base de las máquinas tragaperras. Si tú sabes que cada, yo qué sé, 60 veces que juegas ganas, pierdes interés. Pero si no sabes el resultado, a lo mejor son 6, a lo mejor son 12, a lo mejor son cada 2, a lo mejor el cerebro se queda ahí pillado, pero 10 veces más tiempo. Total, que la incertidumbre de unas relaciones, ¿por qué te gustaban los malotes? Porque a veces a algunas mujeres les atrae el delincuente, ¿no? Digamos, porque no saben qué va a pasar. Y eso a nivel cerebral da más recompensa. Sí, en mi caso había una asociación por la relación que había tenido con mi madre, ¿eh? Que te quiero mucho, mamá. De incertidumbre. Claro, yo había tenido un vínculo inconsciente de que el drama, la traición, el poder, la manipulación, el victimismo, todas esas energías eran mi vínculo seguro. Que eran tu, claro. Y yo reproducí eso en todas mis parejas hasta que llegué a Madrid. Ahora no, ahora tengo una pareja. Vamos a hacer 2 años dentro de
El 17 de este mes. Menos mal que te has acordado. Que no me acordaba. Me va a matar. Pero, claro, ahí hay una cosa inconsciente de que el drama, la locura, la seducción, el estar entre el bien y el mal, el ser el rebelde, vale, todo eso forma parte del buscador, pero yo creo que ahora que hay recursos y hay más terapia y hay más personas en YouTube hablando de todo esto, yo creo que los chicos jóvenes pueden canalizarlo de otra forma. Puedes ser un buscador y puedes sumergirte en tus sombras y en tu sufrimiento, porque yo lo tuve que hacer para resurgir, para renacer. Pero no creo que sea necesario maltratarse tanto con las drogas. Yo creo que eso se podría evitar. Bueno, pues yo creo que agradezco un montón que hayas venido. Tú eres un ejemplo de salir de esas sombras, de llegar a una situación crítica abajo y ser capaz, cogiendo las herramientas que has podido, de llegar a estar hoy aquí, de llevar 6 años sin consumir, de estar dedicándote a ayudar a otras personas y de haber ampliado esa percepción que hay de este mundo tan raro, ¿no? Porque parece que ha cambiado mucho en los últimos años y parece que va a cambiar mucho más en los siguientes. Yo creo que gente como tú va a ayudarnos a entender cosas. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido, Antonio. Pondremos tus contactos para que la gente que esté interesada en profundizar un poco más se ponga en contacto contigo. Y aquí tienes tu casa. Bienvenida. Bueno, dile a María que cuando quiera, que la invitamos. Se lo dije ayer. Pues se repite. Seguramente que venga. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias.